El cuarto elemento más abundante del universo es el material primordial que se asocia con otros para generar vida. La Tierra sin el carbono no sería más que un píxel desierto. Y sin embargo, el secreto del éxito del carbono no es más que la asociación entre los elementos. De la misma manera, en Path Group, creemos en la sinergia para transformar el mundo. Una sinergia que nos integra y empuja a crecer juntos, porque sabemos que en el enlace con el otro sucede la chispa que hace realidad una idea que lo cambia todo. Una idea que puede surgir en distintas lenguas, pero que habla un mismo idioma. Un idioma universal, el de la pasión por transformar. Мы трансформируем. نحن نتحول. 那我们改变现实。 Transformamos. Wir verwandeln. We transform. Somos el eslabón que termina de darle forma a los sueños en una larga cadena de pequeñas, medianas y grandes empresas que nos confían su capital más preciado para seguir haciendo, porque siempre queda camino cuando se lo va construyendo. Hacemos más que máquinas, hacemos sinergia, brindamos soluciones y cada vez que nos asociamos contigo, somos más, mucho más. Somos una fuerza que no tiene obstáculo, una fuerza capaz de construir lo que todavía no se pensó. Junto a ti, hacemos humanidad. Eso es ser humano, apoyarse en el otro para construir una idea en evolución. Path Group. Aliados del futuro en construcción. Esteban, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al auditorio virtual que ha dedicado este tiempo para reunirnos a charlar sobre tecnología farmacéutica, que es lo nuestro. Y bueno, quiero comentarles que la idea de estos webinarios es barrer con todos los aspectos que tienen que ver con la producción de formas farmacéuticas sólidas comprimidas. ¿Por qué? Porque, bueno, los comprimidos son los que por más porcentaje en el mundo se usan, encima del 60%, y porque es una forma farmacéutica que tiene sus complejidades, entonces requiere de equipamiento sofisticado a esta altura de los tiempos, y bueno, de eso se tratarán esta serie de 6 webinars. En el primero, el de hoy, vamos a hacer un pantallazo, vamos a mostrar las diferentes metodologías de trabajo, vamos a discutir también cómo es que una empresa farmacéutica elige un equipo, por qué elige un equipo y no otro, qué criterios toma, cuál es la racionalidad. Después vamos a estudiar algo o revisar algo sobre indicadores de eficiencia, porque esto tiene que ver con el enfoque que le queremos dar a estos seminarios, que es el enfoque centrado en la calidad y eficiencia de los procesos, porque calidad y eficiencia implican productividad. Entonces, vamos a tener que conocer los equipos, cómo rinden, qué funciones tienen, etcétera, etcétera. En este primer seminario va a ser general, pero ya el seminario número 2, 3 y 4 van a abordar los procesos por los cuales vamos a obtener los productos que llamamos semielaborados. ¿Qué es un semielaborado? Bueno, todos los conocemos, pero lo recuerdo. Es ese sistema granular o de mezcla de partículas que va a colocarse en la tolva de una compresora para ser transformado en comprimido. Es tan importante la calidad del semielaborado que vamos a ocuparnos en estas 3 primeras sesiones, el seminario 2, 3 y 4, en ver cómo se produce calidad de semielaborado. Luego estudiaremos en el quinto cómo es que se opera una máquina, qué virtudes tiene la máquina, cuáles son las variables de la compresora para optimizar la velocidad de producción. Y finalmente, en el sexto seminario, vamos a ver cómo es el recubrimiento de comprimidos de forma eficiente en pailas absolutamente optimizadas. Así que voy a buscar
la presentación y voy a presentárselas. Ya estamos ahí. Bien, creo que ahí se está viendo. Bien, entonces este es el primer webinar, una visión, un sobrevuelo sobre la producción de formas farmacéuticas sólidas comprimidas, y lo que queremos básicamente mostrar es, bueno, nosotros vamos a partir de sistemas particulados, los polvos micrométricos, me refiero al principio activo o los principios activos y los excipientes, sean estos los diluyentes, los ligantes, los disgregantes, los tensioactivos, los lubricantes, y este conjunto lo tenemos que transformar a través de esta flecha en comprimidos recubiertos. Quiere decir que esta flecha, en alguna forma, contiene todas las operaciones unitarias, entendidas operaciones unitarias como aquellas que transforman el polvo en un gránulo en un comprimido en un comprimido recubierto. Todas esas transformaciones son operaciones unitarias. Bien, pero todo esto que vamos a hacer, lo vamos a hacer con una visión integral. Vamos a ver los procesos productivos centrados, enfocados en calidad de producto que tenemos que obtener y eficiencia de los procesos que debemos ejecutar. ¿Por qué? Porque en estos tiempos donde la competitividad farmacéutica es muy alta, no podemos dejar de lado el concepto de productividad, que no es más que el producto de la calidad por la eficiencia. Es un concepto importante y en ese sentido lo vamos a enfocar, hablando de velocidades, hablando de rendimientos, hablando de calidad de productos y cómo lograr este tipo de atributos. Bien, entonces el esquema es que nosotros vamos a partir de los polvos y vamos a llegar a los comprimidos. ¿Cuáles van a ser las etapas? Van a ser simples. Nosotros partiremos del principio o los principios activos y los excipientes, y a través de un primer paso obtendremos los productos semielaborados. Como mencioné hoy, este es el producto o mezcla que se va a comprimir. Una vez que lo tenemos, lo comprimimos. Acá hay todo un capítulo importante que implica cómo ajustamos la máquina, primero cómo elegimos las compresoras, pero fundamentalmente cómo la ponemos a punto, cómo hacemos que trabaje en estado estacionario a máxima velocidad, y por último, la etapa de recubrimiento de comprimidos, que también es una etapa muy importante porque no solamente le dará funcionalidad al comprimido, sino la calidad, el aspecto que no es menos importante. Entonces son 3 etapas. Justamente la primera etapa, que refiere a tecnologías para la obtención de semielaborados, sean estos mezclas de granulado o mezclas de partículas como mezcla directa, se obtienen por diferentes métodos. Y aquí entonces quiero compartir con ustedes algo que definitivamente conocen, pero que hay 3 grandes vías de elaboración, que es la mezcla directa, esa que uno mezcla los polvos y una vez que los mezcló y lubricó, los comprime. Es la más sencilla, la más, digamos, barata quizás, la menos documentada, la que menos documentación requiere, la que menos servicios farmacéuticos requiere, pero bueno, no siempre se puede hacer. Y después tenemos las granulaciones, la granulación seca, que es una vía que se utiliza, y la granulación húmeda, que es otra. Veamos un poco en cuanto a mezcla directa, ¿qué podemos ofrecer? Y bueno, nosotros tenemos que podemos mezclar con mezcladores por volteo. Bueno, por volteo, ¿qué significa? Un equipo que gira en torno a un eje y hace que los polvos se mezclen. Bien, acá tenemos 2 alternativas. Tenemos, por un lado, los doble cono y los equipos en B o los cúbicas, que son equipos fijos que giran el recipiente. Y también tenemos los IBC, que son equipos que también gira el recipiente, pero que son móviles en el sentido de que yo los puedo sacar de la unidad de mezclado y llevar a un depósito una vez terminado. Vamos a clarificar eso en una de las charlas, pero es muy interesante. También podemos usar para mezclar un equipo mezclador granulador de alta velocidad. Quiero decir, el mismo equipo que se usa para granular en alto corte, debido a su altísima potencia entregada por unidad de masa, puede mezclar muy eficientemente, sobre todo aquellas mezclas que tienen esa propiedad que nosotros conocemos, los farmacéuticos, que se llama la cohesividad elevada. Entonces, bueno, acá tenemos una serie de alternativas. Cuando pasamos a la granulación seca, también quiero decirles que la granulación seca se presenta con algunas alternativas. La primera, que está acá destacada como compactación, es la granulación seca que utiliza la energía mecánica aplicada por rodillos
o por punzones para formar un compacto que después se muele y genera partículas granulares. Obviamente que esta granulación es por energía mecánica, pero es muy diferente llevarla adelante con los rodillos, con la compactadora me refiero, que con la compresora. Y esto también lo vamos a discutir en el webinar número 4. No vamos a discutir la granulación seca activada por la humedad y termoplástica, que bien se pueden llevar adelante con los equipos de Path Group, pero que demandaría mucho tiempo. Hoy vamos a resumir hablando de compactación. Y finalmente, la granulación húmeda, que ustedes saben, por lejos, la granulación húmeda por alto corte es la más utilizada. La compararemos con la histórica, convencional, antigua, bajo corte, y ahí describiremos cómo son los equipos y cómo se arma una línea para alto corte. Y también tenemos, por supuesto, la granulación húmeda en lecho, el lecho fluido, en top spray, pero que, como todos sabemos, es una tecnología sofisticada que todavía no ha tenido arraigo en el mundo. Quizás algunos laboratorios europeos la hacen, pero no está muy asentada. De todas formas, lo que quiero decirles es que toda esta diversidad de posibilidades que les presentamos en este cuadro son factibles de conducir a través de los equipos que Path Group tiene para ofrecerles. Bien, también decir que estas son más o menos las proporciones a nivel mundial, más o menos, por supuesto, porque esto cambia año a año, puede cambiar, pero básicamente lo que entendemos es que la mezcla directa, si bien es la que más necesitaríamos tener, no siempre es posible, y en realidad está entre un 20 y un 30%. En cambio, es muy frecuente, mucho más frecuente que los productos comprimidos, los semielaborados, se elaboren por granulación húmeda. Esto es el hecho real. Y la granulación seca es intermedia, aunque también hay que destacar esto. En algunos países y en algunos laboratorios de algunos países procuran utilizar granulación seca. Esto también tiene que ver con la idiosincrasia de la empresa y con la adaptación a las nuevas tecnologías. De todas formas, sabemos que las formulaciones farmacéuticas para ser comprimidos tienen que tener buena compactabilidad, buena fluidez y buena uniformidad. Y no siempre esto se alcanza con la mezcla directa. De ahí que la granulación, en sus dos versiones, se lleva casi la mayor parte. Bien, dicho esto, les quiero mostrar las líneas. Es decir, para la vía húmeda, o para la vía seca, o para la vía mezcla directa, tenemos otros equipos, además de los que producen el semielaborado. Entonces, fíjense, la mezcla directa. ¿Cómo se conduce el proceso de mezcla directa? El apio, los apis con los excipientes se tamizan o se calibran, es la palabra correcta, a través de conos de orificios determinados, de forma tal que todas las partículas que hayan atravesado ese cono forzado por un impeller van a tener un tamaño máximo definido por el diámetro del orificio de ese tamiz. Más grandes no va a haber. Y eso es muy importante porque lo que va a entrar entonces al mezclador van a ser partículas fácilmente mezclables. No podemos aceptar un grumo, un LAM, un aglomerado. Bien, una vez que lo tenemos aquí en el mezclador, se mezcla. En este caso estamos hablando de un sistema de mezclado con pie fijo. Este pie es fijo, este pie es el que lo va a hacer rotar, voltear, pero este dispositivo es móvil. Yo lo puedo sacar y retirar y llevarlo arriba de la compresora. Eso es una gran ventaja, como lo vamos a destacar enseguida. Una vez que está cargada la compresora, se pone a punto y se hace la compresión a velocidades que obviamente queremos que sean muy importantes, porque de ahí que incrementa la productividad. Y el beneficio económico, por supuesto. Y acá la última etapa es recubrimiento de los comprimidos. Usualmente nosotros acá estamos hablando de una paila de recubrimiento totalmente perforada, revesta, que es la que fabrica el grupo PAT. Bien, vemos una línea relativamente simple, 4 equipos, bueno, es efectivamente la más sencilla de todas. Veamos ahora la granulación húmeda, ya se complejiza. Tenemos muchos más equipos, pero además, 2 de ellos, la granuladora de alto corte y el secadero, piden también servicios farmacéuticos lindantes en las áreas técnicas. Eso también es un tema. Pero bueno, sabemos que esto es necesario porque son equipos que demandan aire de calidad y servicios permanentes. Bueno, ¿qué se hace aquí? El apio, los apis, los excipientes se incorporan a este equipo, a este bowl,
que es un bol que tiene adentro un impeller, lo vamos a estudiar en la clase 2, en el seminario 2, lo mezcla todos los componentes, activos, diluyentes y demás excipientes menores, para hacer una mezcla uniforme. Una vez que la mezcla está uniforme, se le incorpora el líquido humectante y se granula, en condiciones que justamente tendremos que explorar. Una vez granulado, este granulado se transfiere, usualmente por transporte neumático, es decir, con una manguera que descarga de este lugar a este lugar, a un lecho fluido que justamente fluidifica el granulado y lo va a secar de una forma muy rápida y muy justamente uniforme y exquisita, de calidad. Lo vamos a comparar luego con los lechos estáticos en una tabla. Ahora, una vez que nosotros hemos logrado secar los granulados, esos granulados obviamente que tienen una enorme distribución de tamaño de partículas, con partículas granulares por encima, por ejemplo, de 2, 3, 5 milímetros, que serían inaceptables para hacer una mezcla final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calibrarlo y achicar el tamaño de partícula, y sobre todo lo que tenemos que hacer es acotar la distribución, es decir, achicarla, porque eso va a incidir sobre las características de fluidez. Una vez que hemos calibrado ese granulado seco, lo incorporamos al mezclador, en este caso el IBC, y luego este IBC pasa arriba de la compresora y esto sigue igual como antes, ¿no es cierto? Es decir que repetimos lo anterior. Por otra parte tenemos la granulación seca. La granulación seca, que yo diría que la podemos poner en el medio, ¿no? Es decir, mezcla directa es lo que primero deberíamos intentar, granulación seca es lo segundo, y finalmente vía húmeda. Aunque es cierto, no siempre la granulación seca por compactación es solución. Entonces, ¿qué se hace? El principio activo y los excipientes se cargan dentro de un bin, se mezclan, y esa mezcla, que usualmente tiene que tener algo de lubricación, va a venir aquí, a la tolva esta que está acá, del compactador Vinca. Este compactador lo que hace es, justamente con los rodillos, formar lo que se llaman briquetas, listones, que son estructuras donde las partículas finas se han consolidado, y esas son las que luego, más abajo, vamos a ver, se rompen por acción de un impeller y pasan a través de una malla, y lo que obtenemos es granulado. Granulado que luego, por transporte neumático, pasa a el mezclador. Aquí recibe los componentes extragranulares, podríamos hablar de un superdesintegrante, un colorante, un tensioactivo, si queremos que sea extragranular, y fundamentalmente, bueno, el lubricante. Y esto, una vez mezclado, o va al depósito de la espera de la compresión, o directamente se pone acá arriba de la compresora y, como dije hoy, se comprime y luego se recubre. No voy a abundar sobre esto, ya lo hemos visto, pero lo que sí quiero destacar y que podamos discutir un poco, como empresas farmacéuticas que están decididas a adquirir un equipo o una línea de producción. Un equipo puede ser una granuladora, una línea puede ser la granuladora con su secadero, con su calibrador, con su sistema de mezclado de bienes, su compresor y su pipeline, por ejemplo, completa. Pero aunque sea un equipo, ¿cómo es que pensamos, cómo racionalizamos la elección de un equipo? Bueno, yo trabajé, como decía Esteban, llevo muchos años en la industria farmacéutica, pero 20 años en una empresa muy importante, y me ha tocado tener que, digamos, definir la compra de un equipo para producción. Y discutir con ingenieros, discutir con la gente de desarrollo, con la gente de producción, los diferentes aspectos. Y eso es lo que quiero presentarles a ustedes, porque es fundamental que a la hora de adquirir un equipo evalúen una cantidad de tópicos, una cantidad de atributos, características que no pueden dejar de ser consideradas, al menos en el análisis preliminar. Y es esto. El primer punto es la construcción, saber con qué material se construye, qué diseño tiene, cómo es que se ha conformado. Inclusive me animo a decir que es necesario muchas veces asistir a las plantas donde los especialistas, los ingenieros que fabrican los equipos, pueden explicarles los detalles. Esto es muy importante. La durabilidad del equipo también es importante. Si bien uno, es cierto, dice que la durabilidad del equipo puede ser amortizado en el corto plazo, pero necesitamos tener equipos que duren mucho tiempo, años, décadas quizás. El servicio postventa, bueno, ni hablar, necesitamos que la empresa que nos provea los equipos nos dé un soporte postventa. Fundamental es esto, y que obviamente las spare parts, los repuestos, sean disponibles en todo momento, porque
indefectiblemente van a ser necesarios porque el propio desgaste natural. La garantía es una obviedad, la seguridad no lo es. La seguridad implica la seguridad de la persona. ¿Cómo hacemos para que la persona trabajando en un equipo está cubierta, no va a tener accidentes? Bueno, esto es algo que debemos mirar bien en los equipos. El punto 6 que resalté en negrita es la calidad de la operación unitaria. Como dijimos, si nosotros queremos obtener semielaborados buenos y después queremos comprimir esos semielaborados y después queremos recubrir esos comprimidos, bueno, lo que necesitamos es que la calidad de las operaciones unitarias sea alta, elevada. Tenemos que tener equipos que nos brinden esa capacidad de obtener calidad de producto. Un punto no menor es la ergonomía. La ergonomía en la industria moderna farmacéutica, como en todas, por supuesto, es casi una exigencia. Tenemos que ofrecerle a los operarios que ejecutan las tareas un trabajo menor en lo físico, que no arriesgue contaminación de los productos, que no genere polución externa y que el operario dedique más tiempo a observar los procesos, a documentarlos. Por eso que la ergonomía es un factor fundamental y los equipos PAT Group están en esa línea dándole una suma importancia. El punto 8, que lo recalco con negrita, es sumamente importante. Los equipos, tanto un granulador como un lecho fluido, como una compresora, un mezclador o una paila de recubrimiento, tienen que tener sensores de parámetros. ¿Qué quiero decir con sensores? Sistemas que puedan determinar desde temperaturas, caudales, presiones, fuerzas, vacío. Todo esto es fundamental porque son elementos que nos permiten seguir la evolución del proceso y sistematizar el proceso, hacerlo reproducible, darnos confianza, darnos garantía de calidad. Pero además, que esos sensores estén de alguna forma, no siempre, pero en la mayoría de los casos, están ligados a sistemas de automatismo que permiten controlar automáticamente el proceso en estado estacionario. Les doy un ejemplo. Una compresora rotativa, por ejemplo, una Vinca de 200.000 comprimidos por hora, puede estar comprimiendo en régimen, comprimidos con una banda de dispersión de peso muy acotada, 2,5 a 5%, y descartar eventualmente comprimidos que salen fuera de peso a través del sistema automático de descarte, o regular la elevada dosificación a través del sensor de fuerza. Como para dar un ejemplo, o las pailas ajustando permanentemente la temperatura de secado en el lecho, lo cual nos va a dar un régimen muy riguroso y muy estable y nos va a dar garantía de que el proceso no se va a desmadrar, no se va a apartar de los cánones que hemos establecido, de los rangos, de las especificaciones. El punto 9 es el changeover, no menos importante, porque ¿qué es el changeover? El tiempo que voy a tardar en armar, limpiar, lote a lote, producto a producto, y esto es muy importante que ustedes lo indaguen, que discutan esto con la empresa que fabrica los equipos. Justamente, PAT Group dedica mucho tiempo al diseño de sus equipos para justamente simplificar armado, simplificar limpieza, bajar el downtime. Bajar el downtime es aumentar la disponibilidad del equipo, uno de los factores del OEE que ahora vamos a discutir en una slide más adelante. El costo de los equipos, bueno, lo dejo aparte, pero sabemos que son equipos costosos porque, bueno, producen medicamentos y requieren toda esta tecnología. El punto 11, que está en negrita, es la velocidad de operación unitaria. Es fundamental que comencemos a pensar que la empresa va a tener más beneficios en tanto busque velocidad de operación unitaria. Cuando digo velocidad de operación unitaria, digo esto. Hace 20 años, con una Pony Mixer, uno granulaba un producto clásico en hora y media, porque claro, la de bajo corte entrega poca potencia y tarda mucho. En cambio, una High Share Mixer, una MIC, por ejemplo, de PAT, produce un granulado de excelente calidad en el curso de 5 minutos, 10 minutos, pongamos. Eso es tiempo y eso permite aumentar la capacidad de producción lote a lote, sublote a sublote, y es muy, pero muy importante. Lo mismo las compresoras. Una compresora rotativa convencional de 800 comprimidos, 1000 comprimidos, es incomparable cuando tenemos al lado una Vinca 200.000 comprimidora. Es decir, esto es otro mundo. El tiempo que se gana es increíble. El punto 12 habla de la validabilidad. Esto es fundamental para los farmacéuticos que trabajamos en la industria, que hemos trabajado en la industria, porque nosotros necesitamos que los procesos que vamos a llevar adelante estén validados, porque si cada uno de los procesos unitarios que estamos mencionando están validados, estamos dando la garantía de calidad del lote que hemos producido. Recuerden, un lote de 1 millón de comprimidos que podemos elaborar,
será controlado por control de calidad utilizando una cantidad mínima, muy baja de comprimidos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tener garantía de que todo el lote ha sido conducido efectivamente en forma adecuada. Y qué menos que tener procesos validados que nos demuestran que los procesos se cumplen sistemáticamente bien y son reproducibles. Entonces, este es un tema también para discutir en la empresa. La adaptabilidad en línea. Cada empresa tiene su idiosincrasia, sus posibilidades y puede utilizar los diferentes equipos, alinearlos de diferentes formas para dar versatilidad a sus formulaciones y a sus procesos productivos. Este es algo que también se tiene que discutir cuando se va a comprar equipos o líneas de equipos. Obviamente tendrán que consultar a otras empresas que hayan comprado y qué experiencia tienen, porque esto es muy valioso, porque, claro, sacan experiencia de los que ya han transitado la experiencia. El punto 15 habla de capacidad digital. Esto también es importantísimo. El hecho de que los equipos tengan sensores de temperatura, de corriente, de potencia, de torque, de presión, de fuerza, de velocidad, de lo que fuera, nos va a permitir registrar, es decir, tener esos datos digitales para cada lote va a dar respaldo de garantía de calidad. Entonces nosotros tenemos que tener todo eso muy en claro, porque las exigencias cada vez más importantes de las autoridades sanitarias nos obligan a tener ese tipo de documentación. Entonces, quiero decir que, por ejemplo, todos los equipos de PAT tienen una capacidad digital de adquisición de datos a través de los sensores y todos los ajustes que quedan justamente indicados en la documentación. Entonces, se termina un lote, tengo toda esa información. Finalmente, el punto de escalabilidad, que no es menor, porque los productos que las empresas farmacéuticas desarrollan nacen en una mesada, nacen con equipos pequeños, hasta podría decir con una compresora monopunzor, pero esto no es lo mejor. Nosotros necesitamos tener una coherencia entre las escalas diferentes, la escala de galénica, de mesada, la escala piloto o intermedia y la escala productiva o final. ¿Y qué quiero decir? Una coherencia. Nosotros no podemos tener cualquier equipo que funcione con cualquier método, no, tenemos que tener equipos que trabajen de la misma forma, pero además que guarden ciertas similaridades. El concepto de escalabilidad se basa en la similaridad geométrica. El equipo chiquitito, el equipo intermedio y el equipo final productivo tienen que tener relaciones geométricas, similaridades geométricas ajustadas, proporcionales, no solamente la forma, sino los ratios. Además de eso, tienen que tener lo que se llama similaridad cinemática, no pueden ser cinemáticamente diferentes. ¿Qué me refiero con cinemáticas? Que si un producto, yo por ejemplo voy a dar un ejemplo, granulación en alto corte en un high share mixer, en una MIC developer. Resulta que yo trabajo y hago un granulado que me sale exquisitamente bien, y ese granulado lo hice a una velocidad de impeller tal que giró a razón de una velocidad de punta de 5 metros por segundo, que me lo refleja el monitor del equipo. Bien, ese granulado, que yo sé que es un semielaborado exquisito, que anda muy bien, ahora lo tengo que reproducir en la piloto o en la productiva. ¿Pero qué tendré que hacer allí? Obtener un nivel de velocidad de punta de 5 metros por segundo. Si eso lo logro, es altamente probable que la calidad de ese producto sea muy similar y los ajustes que tenga que hacer para transferirlo a escala productiva sean mínimos. A eso nos referimos con la cuestión cinemática y de igual forma con la dinámica. Entonces, son todos aspectos muy importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar un producto. Hay que analizar y hay que tener base racional para la adquisición de equipos. Y esto es lo que concebimos, lo que concibe con PAT Group al hacer el diseño, cubrir estas cuestiones. Acá están las más importantes y ahora quiero pasar a un ejemplo donde, bueno, pero decimos, sí, nosotros tenemos que ser productivos, tenemos que tener productividad. ¿Y la productividad cómo la medimos? Bueno, sí, es la calidad y la eficiencia, bueno, pero ¿hay alguna forma que hoy la industria farmacéutica, y muchas de ellas, otras, lo hagan? Sí, el OE, que es un indicador de eficiencia global por equipo o por línea, nos permite algún tipo de estimación. Fíjense este dato. La American Pharmaceutical Review Journal del 17, no hace tanto tiempo, dice que un enfoque basado en OE para la compra e implementación de equipos de dosis sólida. En este paper, que lo pueden sacar
de Internet, por supuesto, dice nada más y nada menos esto: adquirir equipos e implementarlos de manera efectiva se está convirtiendo en un imperativo estratégico que ningún fabricante farmacéutico puede evitar. Es decir, tiene que haber una racionalidad para adquirir los equipos. Y un factor que se puede usar es el OE. Da un cierto indicador de justamente lo que se llama excelencia operativa. ¿Cómo estamos en la operación integral? ¿Y en qué se basa? Se basa en, a nivel macro, por supuesto, en que tenemos que evaluar en nuestro equipo, por ejemplo, una compresora, la disponibilidad. ¿Qué pérdida de disponibilidad tuvimos de la compresora? Más allá de que no trabaja el sábado y el domingo, por ejemplo. ¿Qué pérdida tuvo de disponibilidad? ¿Porque falló? ¿Porque tuvo algún problema? Lo otro, ¿qué pérdida de rendimiento? Porque tuve que, en realidad, no la pude trabajar a 180.000 comprimidos hora, la trabajé a 90.000. ¿Por qué? Y porque o no supe operarla o porque el semielaborado es malo. ¿Se entiende? O estimar la pérdida de la calidad. Sí, mira, produje un 98% de la masa total, pero resulta ser que hay un 15% que no cumple con la calidad, porque está estropeado, está rayado, está partido, no sirve. Todo esto hay que evaluarlo. Y acá el ejemplo clásico de, justamente, la efectividad general del equipo, que no es más que el OEE, con una ecuación, ¿no? Que la ecuación explica tres fracciones. La fracción de disponibilidad, que dice B, tiempo real de operación. ¿Qué tiempo la usé? Dividido el tiempo total que la podría haber usado, respecto o multiplicado por a qué velocidad hice el proceso respecto de la máxima velocidad que la podría haber hecho, otra fracción, y multiplicado por qué calidad de producto real obtuve respecto de la total. Fíjense esto, es muy sencillo. Si estas fracciones, si A fuese igual a B, si D fuese igual a C y F fuese igual a D, estos factores serían 1 y la efectividad general del equipo, el OE, sería 1. Bueno, esto no ocurre en ninguna industria, en ningún lado del mundo. Los OE están debajo, en general, de 0,8 para cualquier industria, y para la industria farmacéutica es aún más bajo. Las mejores empresas, las más sofisticadas, las que más empeño le ponen, están entre 0,2 y 0,3, 0,4 en el mejor de los casos, ¿no? Pero bueno, tenemos un índice, tenemos un indicador para seguir. Y justamente acá, simplemente para mostrarles, el OE con sus tres componentes, la disponibilidad, el desempeño y la calidad, los factores que pueden estar influyendo. Por ejemplo, el fallo de equipo, si falla el equipo, tengo pérdida de disponibilidad. Ya no es el 100%, será el 80, el 70%. Entonces tengo que minimizar el fallo de equipo. El tiempo de configuración ajuste. Bueno, si a mí ajustar un equipo de forma sólida me lleva mucho tiempo configurarlo, armarlo inclusive, bueno, también tendré baja disponibilidad. Hay que reducirla. Por eso que los criterios racionales que hablábamos hoy. Desempeño. ¿A qué velocidad está trabajando la compresora? Bueno, y la tenemos a 90 porque nos parece que así... No, pero si puede andar a 180 el producto, bueno, veamos la forma de operarla con las variables velocidad, ajustando las levas de llenado, viendo lo que sea, pero tenemos que incrementar la velocidad para incrementar el desempeño. Y obviamente minimizar las detenciones menores, porque si no, caeríamos en una caída de velocidad porque hemos detenido para X motivo. Y la calidad, es decir, defectos de proceso, tenemos que reducir los defectos de proceso. Se cacha un comprimido, o sale más blando, o lo que fuere. Tenemos que reducir eso y, por supuesto, tenemos que tratar de minimizar las pérdidas de rendimiento. Y acá un punto muy importante de las compresoras, particularmente, es que nosotros tenemos que tratar de que el ajuste, la puesta a punto de la compresión sea lo más eficiente posible, que nos lleve poco tiempo y que entre en régimen rápidamente. Con lo cual habremos gastado muy poca material y después tendremos muchas horas para producir y tener rendimientos elevados. Bien, dicho todo esto como indicador, como idea general, lo que yo quiero pararme es en los dos grandes factores. Factor tiempo de proceso, o sea, ligado directamente a las velocidades de las operaciones unitarias. Eso por un lado lo vamos a ver de inmediato. Y después vamos a pasar al factor calidad de las operaciones unitarias. Vamos por el tiempo por ahora. Para esto hemos elegido un ejemplo, el ejemplo de la vía de granulación húmeda, que es un ejemplo real que hemos vivido en nuestra experiencia. Vamos a fabricar, por ejemplo, 100 kilogramos de granulado para obtener una emisión de comprimidos recubiertos de 100 miligramos. Ese es el objetivo. Vamos a obtener 100 kilogramos de granulado, ese va a ser nuestro semi-elaborado, lo vamos a meter en una compresora y vamos a comprimirlo para obtener
1 millón de comprimidos de 100 miligramos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar una línea de elaboración convencional versus una línea optimizada. ¿Qué quiero decir con elaboración convencional? Línea de elaboración convencional son aquellas antiguas de décadas atrás, 70, 80, 90. Me refiero a granuladores de baja velocidad, me refiero a molinos oscilantes o de muy baja velocidad, o por ejemplo a secados en lechos estáticos, o a mezcladores fijos, o a compresoras que son sin sensores, sin precompresión, o que no tienen automatismo, y pailas, que pueden ser las viejas pailas Borelli cerradas, sin distribución de aire, sin sensores. Bueno, esa es lo que nosotros denominamos líneas de elaboración convencional. Y vamos a comparar eso respecto de la línea optimizada. ¿Qué es la línea optimizada? Es la línea que hoy las industrias deben utilizar, porque son las líneas que van a generar calidad, que van a generar eficiencia y por lo tanto productividad. Esa línea es la que Pat menciona en esta presentación. Fíjense, tiempos de proceso aproximado para cada operación unitaria. Y aquí están las operaciones que vamos a hacer. Granulación húmeda, secado, calibración en seco, mezclado, compresión y recubrimiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a comparar? Vamos a comparar cuando granulamos en bajo corte, lo histórico, lo convencional, contra el alto corte, alta potencia, alta energía. Vamos a comparar el secado en túnel estático, en capas, contra el lecho fluido. Vamos a comparar la calibración en molino oscilante contra la eficiencia de un molino de tamiz cónico con impeller y con conos selectivos. Vamos a comparar el mezclador por volteo fijo, la doble cono histórica o el B, contra un mezclador por volteo móvil. Esto es muy importante. Vamos a comparar una rotativa convencional con pocas prestaciones contra una rotativa de última generación con sensor de automatismo y todo tipo de registro. Y vamos a comparar una paila convencional de tipo Borelli o Pellegrini, si ustedes quieren, contra una paila perforada automatizada como es la Revesta. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, acá yo les pongo condiciones 1 y 2, que son las condiciones en que se conducirían, que no siempre son iguales, por supuesto, porque, qué sé yo, acá pongo que vamos a necesitar 40% de agua para granular en bajo corte y 30% como mucho en alto corte. Bueno, y doy pautas, que no quiero abrumarlos con todos estos datos, de cómo se conducirían estos procesos. Pero lo que sí quiero destacar es que los tiempos de estos procesos, los tiempos que consumen estos procesos. Y fíjense, vamos a pararnos en la granulación húmeda por corte. Si es por bajo corte son 60 minutos, si es por alto corte son 15 minutos. Ustedes me dirán, bueno, pero esto varía de producto a producto, de formulación a formulación. Sí, claro que sí. Yo diría más, esto es una formulación de un beta bloqueante, que bueno, yo tuve la experiencia de hacer transición, ¿no? Yo trabajé en los años 90 con líneas convencionales y después tuve la fortuna de hacerlo con líneas optimizadas. Y bueno, y los productos de igual formulación, procesados en bajo corte, se granulaban en 60 o más minutos y apenas en 15 o menos minutos en alto corte. ¿Por qué? Y bueno, porque el alto corte lo que estoy haciendo es lo que la guía de la FDA nos dice. Cuando uno hace alto corte, lo que está metiendo es una altísima potencia por unidad de masa. En cambio, cuando hace bajo corte, pone poca potencia por unidad de masa. Lo que significa que el proceso tiene menos energía, y aparte, el tipo de energía es energía cinética, es un impeller girando a alta velocidad, con lo cual la hace altísimamente eficiente, y en pocos minutos tendré un gránulo formado muy adecuadamente. Entonces, no solamente es el tiempo, es la calidad también que obtengo. Vamos a tener un ejemplo muy interesante en la próxima clase cuando veamos granulación húmeda. Sigamos. El secado. Fíjense la diferencia entre un túnel de secado que es estático, que es un túnel que tiene varias bandejas con una capa de granulado recién sacado de la granuladora, que mide 2, 3, 5 centímetros, y que justamente, ¿cómo se seca en el lecho fluido, en el lecho estático? En el lecho estático, el calor lo que hace es hacer migrar el solvente, que puede ser agua, que puede ser alcohol, que puede ser unas mezclas hidroalcohólicas, lo hace migrar de abajo de esa capa, de ese espesor, hacia arriba. ¿Y qué ocurre cuando parte de algún componente, que puede ser el principio activo, se disuelve en ese solvente? Bueno,
ese activo disuelto en ese solvente va a migrar haciendo lo que se denomina cromatografía. Lo va a desplazar, lo va a hacer no uniforme. Entonces, todo el gasto que nosotros tuvimos en conseguir una buena granulación, una buena uniformidad de granulación, lo habremos perdido en un lecho fluido, en un lecho estático, perdón, en un lecho estático. Y esta es la grave, más allá del tiempo que tarda, en este caso 720 minutos contra 120, son casi 5 veces más, creo que inclusive a veces es mucho mayor. Lo que quiero decir es que la calidad que nos brinda es menor, no solamente la velocidad. Bien, y acá la calibración en seco, bueno, acá no hay absolutamente ninguna duda que un molino de calibración oscilante, un Canzani o una Frewitt no tienen ni siquiera posibilidades ante un molino de tamiz cónico donde tengo un impeller regulable en términos de velocidad, en términos de tamiz y en términos de gap, es decir, la distancia entre el filo del tamiz, del impeller y la superficie del poro. O sea que acá tengo altísima capacidad de procesar, eso es lo que tiene un tamiz cónico. Entonces, claro, voy a tardar 50 minutos cuando con un oscilante tardo 200. Son muy, muy diferentes los tiempos. En el mezclado poco podemos hacer porque el mezclado es por volteo. El mezclado es por volteo, así que va a tardar 50 minutos en uno o en otro. Podrá depender si la geometría del doble cono o si la geometría del IBC es diferente, o si tiene deflectores internos, o tiene algún impulsor. Pero en general, si son por volteo, 50 minutos podría ser justamente el tiempo que nosotros hemos estimado. Ahora, llegado al momento de compresión, sí, acá una compresora convencional que tira 800, 700, 1000, 1200 comprimidos por minuto, contra una que como piso tira 120.000 comprimidos hora, o sea, 2000 comprimidos minuto, que es una Pinca 200, puede tirar como piso 2000 comprimidos minuto. Con lo cual, si ustedes hacen los cálculos, hacer ese millón de comprimidos va a demandar 1000 minutos para el caso de la rotativa convencional contra 500 en la Pinca. Entonces, los números son realmente muy, muy diferentes. Fijémonos lo que pasa en el recubrimiento. El recubrimiento de una paila convencional, dada su incapacidad de hacer una transmisión, una transferencia de carga y una evacuación del vapor con la humedad inadecuado y no tener sistemas de regulación, bueno, nos determina que nosotros podamos aplicar menos cantidad de recubrimiento por unidad de tiempo, porque podemos secar menos. Entonces los tiempos se alargan muchísimo. Entonces, cuando me ha tocado hacerlo en pailas de tipo Borelli o Pellegrini, inclusive que es algo mejor, hemos tardado muchísimo tiempo. En cambio, con una revesta que tiene todo el bombo perforado, que tiene aire con humedad y temperatura controlada, caudal controlado, que tiene un bulbo de temperatura que está controlando permanentemente la temperatura de equilibrio, con sistemas de retrocontrol para que la temperatura de ingreso sea siempre constante, etcétera, etcétera, nos va a permitir tener una cantidad de ventajas que van a terminar en un tiempo muy escaso. Bueno, esto es un ejemplo. Es el ejemplo de un beta bloqueante hecho por vía húmeda en estos dos tiempos que nos tocó vivir alguna vez. Bien, entonces cuando uno hace el número, encuentra que la convencional, la antigua, 2230 minutos, 37 horas de proceso, fíjense, donde gran parte es el secado, también gran parte es la compresión. En cambio, en una optimizada, estamos en 810 minutos, 13 horas, es decir, un turno y un poco más de trabajo. Es decir, lo que podemos decir que la optimizada lleva el 36% de una vía convencional, es decir, se ahorra un 63% del tiempo. Esto es contundente, acá no se puede discutir absolutamente nada porque es la realidad más palpable. Bien, entonces acá, bueno, simplemente para mostrarles lo mismo, pero con un esquema más agradable de diagrama, esta línea azul con sus líneas particulares de los procesos, la convencional. Y esta que muestro abajo de los puntos rojos es lo que llevaría, entonces tenemos los 810 minutos contra estos 2230 minutos. Realmente es muy, pero muy significativo. También debería decir que hay formulaciones que esta diferencia es aún mucho mayor. Seguramente puede haber alguna que sea un poco menor, pero no mucho menor. Bien, entonces hemos hablado del factor tiempo, el factor velocidad, pero el otro factor que dijimos es el factor calidad. Fundamental la calidad de producto, porque la calidad de producto también va a afectar el OEE. Bien, para esto lo que hemos planteado es
este cuadro. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es contar, discutir las ventajas relativas de los equipos que conforman una línea optimizada como la que propone Path Group, equipos optimizados para cada una de estas operaciones. Por ejemplo, cuando uno habla de granulación húmeda en alto corte, piensa, por ejemplo, en las granuladoras MIC High Share. ¿Qué dice? Bueno, primer punto, el hecho de tener high share, es decir, de entregar más potencia por unidad de masa granular, lo primero que hace es exigir menos solvente de granulación. Este es un hecho incontrastable, digamos, no se puede discutir. Es así, lo he vivido cuando he hecho transferencia Pony High Share, por ejemplo, caída del 40 al 50% en el requerimiento de líquido. ¿Esto por qué es así? Bueno, justamente porque con menos líquido, pero distribuido por un equipo que da más potencia, es suficiente para activar el ligante y formar el gránulo. Entonces, esto además nos da una posibilidad que es la de acortar el tiempo de secado, porque le ha agregado menos cantidad de solvente a la misma masa de polvos. Pero además tiene un agregado que es muy importante, y es el siguiente. Cuando uno moja un polvo, sea con agua pura, sea con alcohol o con hidroalcohólica, es muy probable que algún activo en parte se disuelva, o mucho se disuelva, y que, como consecuencia de usar mucho líquido, y que entonces luego, cuando sequemos, se vaya el agua y ese activo cristalice en un sistema polimórfico diferente al de partida, con impacto, por ejemplo, en características de disolución, o también que cristalice en el mismo sistema polimórfico, pero con lo que se llama micrometría diferente. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahí también habría efectos sobre la calidad. Además, el alto corte nos permite mejorar la forma de las partículas granulares. ¿Por qué? Porque el impeller gira a alta velocidad, a alta potencia, y ese giro es un giro, digamos, circular, hay energía cinética, y entonces lo que podemos lograr es partículas granulares poliédricas. No voy a decir que son redondas ni mucho menos, sabemos que eso se alcanza con otros sistemas, pero sí lo que puedo decir es que desde partículas que eran originalmente aciculares, prismáticas, placas, en la granulación por alto corte, en high share, vamos a lograr dar una forma más regular. Y esta forma más regular, más poliédrica, lo que hace es alterar la relación área-volumen, con lo cual mejora la fluidez. Es un tema que podemos discutir si quieren preguntar, pero aparte de cambiarle la forma, mejora la distribución de tamaño, es decir, achica la diferencia entre los granulados más finos y más gruesos y centra el valor promedio en un valor razonable de 400, 500, 600 micrones, dependiendo de la formulación. Otra ventaja que tiene la granulación de alto corte es que hace una mejor distribución del principio activo. Ustedes piensen que cuando cargan, supónganse, Avicel pH 101, lactosa DMB 200, agregan, por ejemplo, un principio activo en baja proporción, que esté al 2%, están teniendo problemas de uniformidad. Bueno, le agregan un ligante, qué sé yo, mezclan a alta velocidad. 2, 3, 4 minutos. La mezcla que de allí se obtenga antes de mojar es una mezcla altísimamente uniforme. Cuando la mojemos con spray o con goteo, los gránulos que allí se formen van a ser gránulos que van a contener proporciones de principio activo proporcionales. Va a haber regularidad en la uniformidad de esos gránulos. Y eso es muy importante y eso no siempre se logra en el bajo corte. El bajo corte tiene ese riesgo porque es tan lento que puede formar, no digo que siempre lo haga, pero puede formar focos hot o focos vacíos o más livianos en activo. Por último, quiero decir que el high share, debido a todas estas propiedades de alta energía, puede mejorar las características mecánicas del granulado. Acá también quiero decir, para hacer honor a la verdad, que tenemos que tener cuidado con el high share de conseguir las condiciones adecuadas, porque cuando uno granula a alta velocidad y entrega mucha energía, tiene que ser muy cuidadoso, porque está entregando mucha energía en muy poco tiempo. Puede ocurrir que ese granulado se densifique demasiado, y si se densifica demasiado, ese granulado va a perder lo que se llaman propiedades plásticas de deformación, que van a conspirar contra la compresión en la compresora rotativa. Entonces, lo que quiero decir es que el high share es un excelente equipo por su rapidez, por su eficiencia, por todas estas ventajas que estoy mencionando, pero guarda,
hay que operarlo bien, no hay que exagerar con la energía que se le aplica, hay que buscar un granulado con una equilibrada relación porosidad-densidad. Bien, hablemos un poco del secadero en términos de estas ventajas de calidad. Primero, el secado de un secadero de lecho fluido es isotérmico. ¿Por qué? Porque el caudal de aire que ingresa a través del plato de secado se distribuye a lo largo de todo el expansor. Además, no tiene focos de calor, como sí puede tener focos de calor una bandeja dentro de un lecho estático. Entonces, ahí también vamos a tener una ventaja en términos de sensibilidad de producto. Porque, ¿qué pasa? En el lecho fluido, como el granulado está flotando permanentemente, moviéndose, no hay posibilidades de que tenga un contacto con focos de calor mucho tiempo. Aparte, no hay focos porque la distribución es muy homogénea. En cambio, sí ocurre eso en el lecho estático. El efecto de la cromatografía que acá estoy marcando ya se los mencioné. Entonces, esto es una ventaja. El lecho fluido no produce efecto cromatográfico porque no tiene un espesor. Las partículas están justamente fluidificadas. Y una cosa que no podemos dejar de pensar es, ¿cómo hacemos para cargar un lecho estático? Un túnel de secado, una estufa. Bueno, cargamos, paleamos sobre las bandejas, las colocamos, son 30, 40 bandejas, hacemos que los espesores sean más o menos parecidos, cerramos la puerta y nos ponemos a secar. Y a las 10 horas volvemos a ver cómo está todo, qué sé yo. Bien, el trabajo que hicimos ahí es muy grande. En cambio, cuando uno tiene un lecho fluido, el lecho fluido mismo sirve como sistema de neumático para traer el granulado desde la granuladora de alto corte. Sencillamente con prender la turbina de extracción del lecho fluido, cerrar la clapeta de ingreso de aire y dirigir la succión hacia el equipo granulador, todo ese granulado que acabamos de terminar de hacer va a ser transferido al lecho fluido en términos de, miren, les doy un ejemplo, 200 kilos de granulado húmedo pasando de un MIC a un ESICA, por ejemplo, 3 minutos, 4 minutos. Y no solamente es rapidísimo, no hay polución, hay ergonomía, porque el operario solamente conectó la manguera, sino que además el granulado entra al lecho y entra fluidificado, porque está entrando aire, con lo cual no se apelmaza y comienza ya el proceso de secado. Así que las ventajas son muchas. Calibrador. El tamiz cónico lo descubrieron, lo fundaron, lo armaron, lo diseñaron los canadienses hace muchos años, y se introdujo en todo el mundo, es el mejor de todos, y bueno, el equipo de Comasa, el CPS Online, es un equipo de tamiz cónico excelente, porque, bueno, además de mejorar la distribución de tamaño, porque justamente uno tiene tal grado de versatilidad para configurar el tamiz. ¿El tamiz cómo se configura? El molino me refiero. Se elige un tipo de impeller, redondo, cuadrado, biselado. Se elige algún tipo de tamiz con agujero redondo, con agujero oblicuo, con bisel, cuadrado. Bueno, uno tiene versatilidad enorme, diferentes tamaños. Bueno, y además puede elegir el gap que hay entre la pared del tamiz y el impeller, que es muy pequeña, pero uno la puede aumentar o disminuir. Es decir, uno tiene una versatilidad de configuración de acuerdo al producto que quiere desarrollar, lo que le da una capacidad de encontrar el mejor granulado, la mejor distribución, apuntando siempre a tener una distribución acotada, es decir, que entre el porcentaje de los mínimos y el porcentaje de los máximos se estrecha esa brecha, con un buen valor medio. Eso se logra muy fácilmente encontrando las condiciones de configuración del molino. Además, estos molinos de tamiz cónico pueden servir para calibrar en seco el granulado que sale del lecho, pero también pueden ser utilizados para calibrar en húmedo el granulado que está saliendo de la MIC, del high share. Entonces, esto mejora muchísimo las posibilidades, ¿no? Vamos a ver enseguida una figura. Mezclado por volteo. Acá hay mucho que decir, porque ¿qué pasa? Hoy yo les decía, mezclado por volteo o por convección. No, pero digamos mezclado por
volteo. Mezclado por volteo significa utilizar o un doble cono, o que es fijo, y tengo que hacer la descarga, o utilizar un IBC, un bin móvil, donde no va a haber descarga. Ese hecho es muy importante, porque imagínense que ustedes están haciendo 5 lotes de un producto. Mezclan, hacen en un equipo fijo, tienen que descargar, sacar el producto, hay corriendo el riesgo de segregación, después tienen que limpiar, traer el otro, cargar el bin. Acá se carga el bin directamente, se mezcla y se lleva a depósito para luego llevarlo a compresión en su momento. O sea que el bin tiene esa ventaja operativa, digamos. Además, no necesita que se descargue el semielaborado, es decir, una vez que se mezcló, se baja el bin, se lleva a depósito y cuando se necesita se pone arriba de la compresora. Con eso se evitó la descarga y por lo tanto la segregación por tamizado o fluidización. Por supuesto, reducimos la manipulación, las pérdidas de producto, esas son otras ventajas que tienen no hacer descarga. Y una razón bastante válida también es que permite un alto nivel de cargado. Se pueden cargar hasta un 80% e inclusive un 90%. O sea que la ventana de vacío que necesita para mezclar, en general los bines es mayor que otro sistema de mezclado. Vayamos a la compresora, las ventajas. Bueno, yo ya les adelanté, las compresoras rotativas de la última generación, como por ejemplo las Vinca, tienen sensores de fuerza. Ya me referí a que los sensores de fuerza están asociados a una CPU que permite que esa fuerza, porque ¿qué es la fuerza de compresión? Es la consecuencia de qué nivel de llenado tuvo la matriz y que al acercarse los punzones en el máximo acercamiento desarrollan una fuerza. La fuerza será proporcional al peso que se cargó. Si se cargó poco peso, la fuerza será baja. Si se cargó mucho peso, la fuerza será alta. Entonces lo que tenemos la posibilidad es de, como podemos medir la fuerza, configurar un techo de fuerza máxima para el peso máximo y una fuerza mínima para el peso mínimo. Entonces la máquina, ¿qué va a hacer? Va a medir cada una de las, imaginemos para el ejemplo que estamos dando hoy, 1 millón de comprimidos, va a haber 1 millón de compresiones, va a haber 1 millón de fuerzas medidas. Todas las fuerzas medidas que estén dentro del rango fuerza mayor, fuerza menor, van a ser aceptadas y todos esos comprimidos van a ser buenos. Pero imaginemos una cosa, que la fuerza comienza a salirse del valor medio y a aumentar o a bajar. El equipo lo detecta y dice, atención, si bien estamos en rango, si bien estamos produciendo comprimidos de peso adecuado, estamos viendo una tendencia a la baja del peso, porque la presión o la fuerza de compresión cada vez es más baja. Entonces, ¿qué ocurre? La CPU tiene la información de que tiene que hacer un ajuste, tiene que decirle a la leva de dosificación, baja un poquito, carga un poco más de polvo, y ahí recupera y se vuelve a poner en el valor nominal, y centra el peso del lote en el valor nominal. Lo mismo si fuese para arriba. Entonces es una regulación global del peso medio del lote, la media central se llama, y además la capacidad de descartar los comprimidos que estén fuera de peso. Esto es garantía de calidad. Esto es garantía de calidad. Todos los comprimidos obtenidos en una vinca van a ser comprimidos que cumplan con el peso. Con lo cual es altamente probable que cumplan con la uniformidad, la especificación de uniformidad de contenido y por supuesto con la valoración o contenido. Y por último también mencionar que estos equipos compresoras tienen sensores de eyección. El sensor de eyección no es un sensor de más, es importantísimo porque nos da la posibilidad de medir la fuerza que en la etapa de eyección el punzón debe ejercer para levantar el comprimido y ponerlo a nivel superficial para que sea eyectado, para que sea desplazado. Esa fuerza tiene un valor, usualmente es 10, 20 newton, pero se debe a que entre la pared del cuello del punzón que está dentro de la matriz y la pared de la matriz hay un gap, hay una brecha. Ahí se cuela polvo. Necesariamente el polvo es micrométrico y entonces obviamente fricción, desarrollo de calor puede formar pátina y esa fuerza de eyección que al principio era baja puede aumentar y eso es negativo. Entonces, eso puede dar lugar a que
la máquina se clave. Entonces lo que tenemos que hacer es ir mensurando, viendo en el proceso cómo va evolucionando eso. La máquina sabe que llegado a un valor de 200, 300 o 400, eso lo podemos configurar, se va a detener, pero nosotros vamos a estar monitoreándola perfectamente. Lo más probable es que no se mueva de 50, si es que está bien lubricada la máquina, o si es que los punzones están bien. Otro tema que vamos a discutir en próximas clases, la punzonería. Pero entonces, lo que tenemos que reivindicar es ese sensor de fuerza de eyección, es valiosísimo para la operación de producción y también es valiosísimo porque, por ejemplo, la Vinca Developer de escala galénica también tiene el sensor de eyección. Y en mi caso, yo soy director de una unidad de desarrollo justamente de comprimidos, utilizo el sensor de fuerza de eyección de la Vinca para establecer qué nivel de estearato de magnesio le pongo a mis formulaciones, si le pongo 0,1, 0,25 o 0,5, en función de cómo crece en el tiempo la fuerza de eyección. Bien, por último, y para cerrar este aspecto de calidad de operación unitaria, decimos que las pailas de recubrimiento son las pailas perforadas, totalmente perforadas, con humedad, temperatura y caudal controlado, con sistema modulado por resistencias, con sensor conectado a CPU para que module justamente todo eso, son las que mayor eficiencia tienen, primero de mezclado, porque tienen baffles y deflectores, segundo porque el aire ingresa por toda la estructura del bombo, y eso genera una mejor distribución del calor que va a hacer que evapore el líquido que acompaña a las partículas de suspensión de la laca o de recubrimiento. Con lo cual, la eficiencia de secado es mejor, es mayor, y eso nos da la posibilidad de aumentar el caudal de laca aplicada, con lo cual bajan los tiempos de recubrimiento. Así que todo esto está atado. Y por supuesto que este hecho, el hecho de usar pistolas Pinks, que son lejos las mejores del mundo, gotas de 100 micrones, 50 micrones o menos, ajustar todos estos parámetros, caudal de aire, caudal de inyección y tamaño de gota, nos va a permitir cuidar un aspecto que es importante, que es el secado en spray, ese secado que ocurre antes de que la gota llegue a la superficie del comprimido que está en el lecho. Entonces, bueno, todas estas cosas se pueden manejar gracias a la gran nivel de diseño que tienen las pailas perforadas. Además de todo esto, tiene la posibilidad de regular el vacío. El vacío dentro del bombo a veces es un factor que mejora los procesos de recubrimiento, tema que veremos en la próxima clase. Bien, dicho todo esto, habiendo hablado de velocidad, tiempo, factor tiempo y de factor calidad en estas líneas optimizadas, quiero decirles lo siguiente, que esta calidad de producto y esta eficiencia de los procesos obviamente dependen de la tecnología. Eso creo que nadie tiene duda, pero para nosotros no solamente depende de esto, sino que también depende de otras soluciones que tenemos que resolver. Por ejemplo, tenemos que resolver qué fórmula y qué procedimiento, qué materias primas y fórmula y qué procedimiento de operación productiva tenemos. Entonces el tema es mucho más complejo. Es este triángulo que hablamos nosotros. Entonces nosotros vinculamos tecnología, sí, necesitamos la mejor, pero necesitamos materias primas adecuadas. Para eso tenemos que seleccionar materias primas, especificaciones de compra, ver cómo va a ser la composición cuantitativa, qué va a tener, conocer, por supuesto, algunos secretos de formulación, la experiencia nuestra, pero este factor es muy importante. Lo es también cómo configuramos el procedimiento de elaboración. ¿Vamos a granular a 100 RPM o a 250 RPM? ¿Vamos a usar el chopper a máxima o a mínima? ¿Qué tiempo va a ser el punto final? Todas estas son variables que tenemos que discutir porque, les quiero decir algo, uno puede tener la mejor tecnología que ofrece PAT, pero esto no alcanza. Requerimos buenas materias primas y buenos procedimientos. Si tenemos buena tecnología y no tenemos materias primas buenas, fracasamos. Si tenemos materias primas buenas y tecnología buena, pero no buenos procedimientos, fracasamos. Tenemos que tener equilibrio entre estas tres cosas para alcanzar la calidad y la eficiencia. Así que bueno, este seminario ha dado un vuelo de pájaro, hablando de muchos temas que vamos a integrar ahora cuando veamos específicamente cada uno de los seminarios específicos que espero contar con ustedes para discutir. Aquí están las líneas vistas como decíamos hoy, la mezcla directa, calibrando
y pasando directamente al doble cono, al bin, que después va a la compresora. La granuladora se granula, se transfiere neumáticamente al bin móvil, se pone en la compresora, se recubre, y finalmente miren qué interesante esta línea súper ergonomizada, porque las materias primas se cargan en aquí, se transfieren acá, se mezcla, se moja, se granula, se calibra en húmedo, este es el calibrador en húmedo que yo les decía, pasa calibrado en húmedo acá, se seca, y después se transfiere al calibrador en seco, se calibra en seco y se transfiere directamente al bin para mezclar y finalmente comprimir y finalmente recubrir. Bien, ahora estoy atento a las preguntas y todas las cuestiones que quieran decir. Gracias Arturo por la claridad en los conceptos y por la presentación. Antes de dar paso a las preguntas, queremos decirle que todas las dudas que nos hayan formulado por esta vía las vamos a contestar a través de info@patgroup-delmediosa.com. Ese es el canal apropiado donde puedan remitir, ya sean las dudas que se fueron presentando a lo largo del webinar, también pueden hacernos llegar consultas, dudas, sugerencias, todo lo relevante, todas las cuestiones que quieran ir evacuando, todas las dudas que vayan surgiendo, eligen ese canal, info@patgroup-delmediosa.com para poder llevarlos a cabo. También en los próximos días vamos a lanzar la inscripción para el segundo webinar, que como les contamos tendrá lugar el próximo 15 de junio y que se tendrá una nueva edición el 29 de este mes. Ahora sí, dando paso a las preguntas, Jesús Sandoval de México pregunta: ¿cómo puedo capacitarme o encaminar un cambio tecnológico? ¿Aplica la transferencia tecnológica? Sí, definitivamente. Yo creo que la industria farmacéutica, el desarrollo galénico, ha cobrado en los últimos 30 años y sobre todo en los últimos 20 el carácter de ciencia cuantificable que cumple leyes, digamos, físicas, y creo que la transferencia racional, porque yo he escuchado hablar de transferencia en todos lados y hace 40 años que vengo escuchando de transferencia, pero la transferencia es un fenómeno, es un proceso que tiene que tener base racional, inclusive cuantificable, inclusive matemática, inclusive con parámetros de transferencia. Hoy yo les mencionaba, por ejemplo, la velocidad de punta, pero hay una infinidad de parámetros de escalado para hacer la transferencia. Claro que uno se tiene que capacitar, y creo que la mejor forma es, primero, conocer la operatividad de los equipos, conocer cómo funciona un high share, cuáles son las variables críticas, qué es el punto final, cómo se puede modificar las características del granulado. Una vez que eso lo conoce a nivel escala galénica, porque ahí gasta muy poca materia prima, va a conocer justamente los índices que se llaman índices adimensionales que le van a permitir decir, bueno, si yo en esta escala utilicé este índice adimensional, si logro obtener el mismo índice en escala piloto o productivo, es altamente probable que la calidad del granulado, por ejemplo, en este caso, sea la misma. Entonces, sí, efectivamente, uno se puede capacitar, pero lo primero que hay que hacer es conocer los equipos, estudiarlos. Una vez que los tiene bien estudiados, comenzar a ver cuáles son esos factores de escalado, muchas veces adimensionales, algunas veces no tanto, pero que le dan cuerpo, le dan seriedad, racionalidad cuantitativa. Porque la regla del dedo gordo es muy buena para algunas cosas, pero los números son muy buenos para casi todo. Bien, vale la pena aclarar que obviamente cuentan con Patgroup para ese trabajo y ese soporte. Como les dije, eligen el canal apropiado, info@patgroup-delmediosa.com, y desde allí hacen llegar todas sus dudas o sugerencias. Ariel Hernández, en este caso de República Dominicana, pregunta: ¿cuál sería el camino para evitar la prueba de error en la adaptación a la tecnología? Qué buena pregunta me parece a mí, porque la prueba y el error ha sido moneda corriente entre todos nosotros, me incluyo, y en ese sentido querría decirle al colega que hoy los farmacéuticos, los biotecnólogos, los ingenieros, disponemos de herramientas de diseño. Hoy una fórmula de un producto
una formulación, vamos a decirlo así, una formulación de un producto, y una formulación es dos cosas. Una formulación es la fórmula cual y cuantitativa ligada a el procedimiento de elaboración. Todo eso es la formulación. Esa formulación tiene que ser hecha bajo el diseño racional. Y el diseño racional existen numerosas formas. Se me ocurre ahora de decirle el diseño factorial 2K o un Plackett-Burman, donde uno con un número de experimentos muy limitado puede descubrir cuáles son las variables críticas y el impacto que esas variables críticas tienen sobre la calidad del producto. Hoy eso se puede lograr y les puedo decir que hay innumerables libros de tecnología que enseñan esto. Bien, Ariel, también nos pregunta Federico Montañez, en este caso de Nicaragua, ¿cómo puedo hacer una selección correcta en la búsqueda de qué equipamiento es más adecuado para mis productos? Correcto, sí es cierto, porque uno dice, voy a comprar equipos, pero ¿voy a comprar equipos para qué productos? Entonces ahí también hay una vinculación, porque no todos los equipos pueden andar para todos los productos. En general, uno tendría que tratar de conseguir equipos que varan la mayor cantidad de posibilidades. Entonces, es un tema que es para discutir detalle a detalle. Uno tiene que conocer, a ver, ¿qué tipo de productos van a ser? ¿Van a ser comprimidos de disolución oral? ¿Van a ser comprimidos de liberación modificada? ¿Van a comprimir, por ejemplo, pellets? Entonces, cuando uno se mete en la idiosincrasia de esa empresa, de ese laboratorio farmacéutico, lo puede asesorar en cuanto a, mira, convendría esto, y por supuesto cuando uno lo asesora, no le dice, este es el equipo porque sí, este es el equipo por A, B, C y D. Hay razones fundadas que inclusive se pueden demostrar en el laboratorio de Pat, que nos demuestran por qué ese equipo serviría para tal tipo o familia de formas farmacéuticas sólidas y no para otras. Pero eso se puede hacer. En general, yo diría que son pocas las formas farmacéuticas sólidas que no puedan ser abarcadas por estos equipos. Lo que pasa es que uno va a tener que conseguir las condiciones operativas para poder procesarlas. Y la última, al menos en esta sección, Ariadna Minerva, desde Colombia, nos pregunta cómo puedo mejorar el OEE, no solamente por la tecnología de la máquina, sino también citando como ejemplo con el proceso y la fórmula. Bien, muy buena pregunta. El OEE depende, dijimos, entre otras cosas, del desempeño. El desempeño depende de la velocidad de los procesos. Si yo logro mejorar el desempeño porque logro aumentar la velocidad de compresión, por ejemplo. Logro aumentar la velocidad de compresión y también logré reducir el tiempo de secado y reducir el tiempo de granulación. Lo que hice es bajar los tiempos de proceso para producir el semielaborado y después comprimir el elaborado a máxima velocidad. Entonces eso nos va a dar un OEE en términos de desempeño, no de disponibilidad ni de rendimiento, de desempeño en velocidad mucho más alto. Es decir, ese factor que usualmente era, pongamos por caso, yo comprimo, mi máquina me puede permitir comprimir a 180.000 comprimidos, pero resulta que el producto que elaboré no me permite comprimir a 180. ¿Por qué? Porque sale decapado, porque varía el peso, porque no toma dureza, porque se pega, por lo que fuere. Entonces, lo que yo tengo que hacer es mejorar la calidad de ese granulado para poder lograr, en vez de comprimir a 90.000, comprimir a 180.000. Entonces, forzo el trabajo en obtener el semielaborado ideal. Y ahí habré logrado que la compresora vuele al doble, el índice de desempeño cae al doble y el OEE se duplica. Perfecto, Arturo, muy claro en todos tus conceptos. Como dijimos, las consultas que quedaron pendientes, que de hecho quedaron pendientes, las vamos a responder a través de este canal de comunicación de info@padgroup-elmediosca.com y desde allí nos pueden contactar, como ya también les comentamos, por otras inquietudes. Recuerden que el próximo webinar será el 15 de este mes. Vamos a presentar de los polvos al producto semielaborado y recuerden también que nuestro video institucional que proyectamos al inicio, si que alguno se lo perdió, no lo pudo ver en su totalidad,
junto con el resto de los videos de las máquinas operativas que hacen, lo pueden consultar en nuestro canal de YouTube, en Patloop. Ingresan en YouTube, van al canal de Patloop y desde allí se van a encontrar con una amplia gama de videos donde van a poder evacuar todas las dudas o consultas que le vayan surgiendo. Muchas gracias por su atención y espero que tengamos un nuevo encuentro en el futuro, el 15 de este mes. Los esperamos, gracias.